Hoy toca hablar sobre el origen del síntoma. Bueno, llevo ya muchos años dedicándome al mundo de la terapia y si tú estás en la misma situación que yo, entenderás que una de nuestras principales inquietudes como terapeutas, cuando intentas ayudar a alguien, es buscar el origen de lo que le pasa a esa persona. Tenemos el síntoma, la manifestación, a veces es un problema en el cuerpo físico, a lo que llamamos síntoma o enfermedad, a veces es un problema de conducta. Evitar el sexo contrario es imposible de tener pareja, por ejemplo. Este tipo de cosas que se manifiestan en un lado o en otro normalmente tienen un origen en un lugar que es donde uno no espera. Y es por esto que muchas veces nos es difícil identificarlo, hay que prestar mucha atención y saber algunas cosas de cómo funciona nuestra mente para llegar ahí. Pero bueno, esto es un tema muy importante para todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la terapia, o incluso si eres un paciente, simplemente una persona que está sufriendo y te gustaría conocer qué es lo que te pasa, de dónde viene esto, pues bueno, esta información pues te puede interesar. Y hay que hablar de dos cuestiones aquí que son importantes. La primera es tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra verdadera naturaleza. Ya hice un vídeo que hablaba de qué somos, creo que fue el segundo de esta saga de BioANR. Entonces te puedes remontar ahí, verlo y un poco ver cuál es mi pensamiento al respecto. Y siguiendo un poco en línea coherente con eso, recuerdo que tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos un cuerpo espiritual, por simplificarlo mucho, tenemos otras partes, tenemos una única unidad realmente que la podemos parcelar, pero es un tema ya humano, porque no hay nada parcelado, nada que esté una cosa aparte de la otra. Todo es una única unidad imbricada, de manera que todo aquello que, fijándonos en el cuerpo y en la mente, por ejemplo, todo aquello que expresamos en nuestra mente tiene su reflejo en el cuerpo y al revés. Todo aquello que nos ocurre en el cuerpo, un accidente, por ejemplo, con una consecuencia un poco importante, nos puede afectar mentalmente. Todo lo que pasa en una esfera de lo que somos se traslada, se manifiesta al instante en otras esferas que también somos. Bueno, dicho esto, y dicho también que ya dijimos en su momento que vivimos en un universo mental, en una creación constante por nuestra parte, de manera inconsciente, aquí hablamos de la mente inconsciente, pero ya dedicaremos un vídeo solo a ese tema. Bueno, tenemos que saber algunas cosas importantes, como por ejemplo, cuando nacemos y venimos a este mundo, venimos con una especie de configuración inconsciente que se ha configurado de esa manera, valga la redundancia, porque tenemos como una selección muy concreta de algunas historias de los que nos precedieron, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Quizás has solucionado, o sea, has heredado un problema de tu abuelo que no resolvió, también heredaste de esa misma persona cuestiones que le fueron muy bien y que te hacen que vaya eso muy bien en tu vida. Luego tienes también temas de tu padre sin resolver, que tú también parece que estás bloqueado ahí. Es decir, tenemos un popurrí de personas que nos precedieron. Y si son cuatro hermanos, cada uno tiene un popurrí un poco diferente o muy diferente del de sus hermanos, haciendo combinaciones de ancestros, pero en esencia todos heredan algo de información o mucha información de los que nos precedieron y tenemos esa configuración a la que le llamamos carácter o llámalo como quieras, esa configuración mental que nos predispone en la vida a tener experiencias maravillosas o muy turbias o, bueno, de todo tipo, ¿no? Hasta las que ni fu ni fa, pues también. Todo tiene que ver con nuestra configuración. Entonces, partiendo de que venimos de personas heridas como nosotros, no hay nadie que no tenga cicatrices, heridas en su fondo, en su mente inconsciente. Todos reaccionamos a ciertas cosas en la vida, somos sensibles a ciertas temáticas y tu hermano será más a otras temáticas y tu hermana a otras, pero todos tenemos nuestras sensibilidades y nuestras fortalezas. Entonces, no hay nadie que no tenga heridas, es lo que a donde quería llegar, pero todos somos únicos e irrepetibles. Bien. Por otra parte, también hay que entender que no vivimos solos, aislados, vivimos en sociedad, vivimos en un momento histórico concreto donde
el inconsciente cultural que nos toca vivir también nos marca. El grupo, el colectivo, nos afecta, no solamente las heridas de nuestros abuelos. Entonces, también hay que entender que esto tiene mucha importancia, lo que voy a hablar, porque si realmente estamos engañados, como proponía y como mucha gente lo ve claro, con la nutrición por todo aquello que pasó en los últimos 100 y pico años, si vivimos engañados, vivimos en un engaño social, cultural, y todos sumergidos ahí, estamos afectando negativamente al cuerpo. Es otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, y que vivimos cada vez más alejados del sol porque nos han dicho que es malo, mal para nuestra salud, para la salud de nuestra piel, etcétera, ¿no? Que cada vez bebamos más agua de baja mineralización, que cada vez tomemos menos sal. Todo directrices que nos llevan precisamente a estar cada vez más enfermos. Pero ya entraremos en estos detalles más adelante. Ahora lo que toca es hablar de otra cuestión, y es que si tenemos esto en cuenta por un lado, pero también entendemos que evolutivamente hablando hay un proceso en nosotros y hay un constructo que se ha dado durante millones de años de evolución, que también hay que tenerlo en cuenta, vamos a echar un vistazo a esta última parte. Mira, hay una cosa muy curiosa y es que cuando una mujer se queda embarazada, en las 8 primeras semanas de vida de ese bebé, es una época que se llama embrionaria, se le denomina embrión, y lo que viene después es el feto, ¿no? Ese mismo bebé, ya hasta que llega a término, o hasta que nace, o cuando sea, ¿no? Anticipadamente o después, hasta que nace ya se le llama feto. ¿Qué diferencia hay entre ambas etapas? Bueno, pues en la primera, digamos que de una célula, de esa unión entre el espermatozoide y el óvulo de la mujer, ahí sale de esa primera célula que se empieza a dividir y empieza a construirse poquito a poco lo que luego conoceremos como un ser humano. Y en esas 8 primeras semanas, en la etapa embrionaria, aparecen cosas nuevas, se construyen estructuras cada vez más, se va dividiendo y formando nuevas estructuras, que después de la semana 8, que se supone que ya ha terminado de construirse toda estructura que va a dar finalmente una parte de nuestro cuerpo, se termina de dividir y de establecer ahí. Y a partir de ese momento, lo que hace el bebé es, en la época fetal, es terminar de crecer, desarrollarse y madurar cada una de esas estructuras, ¿no? Está la parte de la formación en la época embrionaria y está la etapa de la maduración en la etapa del feto, se podría decir. Si observamos la etapa embrionaria, curiosamente, hay un desarrollo secuencial, hay una secuencia de eventos, se van formando en un momento dado una capa embrionaria, luego otra, justo curiosamente, igual en el mismo orden que en la evolución del ser humano como especie. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se da esto? Fíjate, un ser humano, que con tú, yo, cualquiera, ¿no? Un ser humano al principio de los tiempos, como forma de vida de la que venimos, éramos una simple célula o una bacteria o algo muy elemental. Las primeras formas de vida eran muy, muy elementales. Y poco a poco la cosa se fue complejizando, se fueron asociando formas de vida muy sencillas para mejorar su supervivencia, generar sistemas de supervivencia más eficaces. Y poco a poco, esa vida que se presupone nació en el mar, ¿no? Salió del mar. Ahí, digamos, eso, fueron generándose estructuras más complejas, luego vinieron los peces, luego vinieron los anfibios, luego vinieron los mamíferos o las aves, ya los animales podían, bueno, al principio era muy sencillo, casi que iban a la deriva con las corrientes del mar, luego se pudieron mover, incluso salir a tierra firme, adaptarse a ese escenario, volar, y al final, con el pasar del tiempo, pues se dieron toda la variedad de especies que conocemos y muchas que ya no están, bueno, y algunas que vendrán, por supuesto, también. Pero el asunto es el orden cronológico, es primero se generaron las estructuras más sencillas, quédate con esto, que sobre esas estructuras sencillas que cada vez se fueron complejizando más,
aparecieron sistemas diferentes que eran capaces de hacer otras cosas por la asociación. Y siempre sistemas cada vez más complejos. Y finalmente los animales superiores, entre los cuales nos encontramos en teoría, pues con un sistema, con una capacidad cognitiva excepcional comparado con otros animales, ¿no? Que también somos animales, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que te voy a representar en la imagen que voy a compartir ahora. Verás que hay un triángulo ahí en la imagen, un triángulo que representa precisamente las diferentes capas embrionarias en el mismo orden en el que se van generando en el cuerpo humano en la época embrionaria que he comentado. En ese triángulo, si observas la parte inferior, es la mayor, la que tiene mayor superficie, de color verde. Bueno, esa capa embrionaria, estamos hablando del endodermo, que es la primera capa embrionaria que aparece en el ser humano cuando estamos en esa época embrionaria y que llevado, trasladado a las formas, a la evolución de las formas de vida que he dicho hace un rato, serían como esas primeras formas de vida, no quedándonos solo en bacterias, ¿no? Y podemos llegar a cosas un poco más complejas que, digamos, lo primero que hicieron fue asegurar la supervivencia. Ahí el tema era sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, en un ser humano, los tejidos que ahí están implicados, estamos hablando pues de los alveolos pulmonares para poder respirar, de parte de los riñones para poder gestionar, beber y gestionar los líquidos, el tracto digestivo casi en su totalidad y parte del sistema reproductivo, porque hemos dicho que es comer, beber, respirar y también la reproducción. Eso es garantizar la supervivencia. Bueno, pues eso es lo que está ahí relacionado con el endodermo, con esa imagen que está ahí abajo, esa superficie mayor de todas de color verde. Posteriormente a eso, cuando ya ese tema estuvo bien solventado, aparecieron otras inquietudes, otras cuestiones que hacer, que era la locomoción. Nadar, al final, o ser anfibios y salir a tierra firme, o correr por tierra firme, o volar incluso. La locomoción, el movimiento, fue lo siguiente que se solucionó en la evolución de las especies. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos también una expresión de eso, porque la segunda capa embrionaria que se forma en esta época es precisamente el mesodermo, que es la parte que está en rojo en ese triángulo, que como puedes observar es más pequeña, es algo más pequeña que la parte verde, está justo encima. Mira que la flecha que habla del sentido de la evolución es de abajo arriba. Bueno, pues es un tema que apareció posteriormente y también tiene su expresión en nuestro desarrollo. ¿Y aquí qué tenemos? Pues el sistema osteoarticular principalmente. Hay más cosas. Sí, estoy hablando en rasgos muy generales, pero principalmente es esa parte que nos da la capacidad de locomoción, ¿no? Entonces, eso resolvió la papeleta en una época evolutiva en la cual había que moverse, migrar, etcétera, ¿no? Escapar, atrapar los depredadores y las presas, todo esto. Y finalmente, en la época vamos a centrarnos ya en el ser humano, pues en esa última parte de nuestra evolución, la complejidad, también esto se puede trasladar a todas las especies, pero hablando de nosotros, se centró en el desarrollo del ectodermo. Del ectodermo, que en este triángulo está expresado, está reflejado de color gris, es la parte más pequeñita, está en el ápice de ese triángulo y habla del sistema nervioso principalmente, del cerebro, sistema nervioso, y es la parte que nos da la cognición, la capacidad, bueno, pues mental, de resolver los problemas que se nos van presentando, la inteligencia, estas cosas. Y también la capacidad de relacionarnos, de comunicarnos, todo eso. Entonces, si nos fijamos en esto, en esta parte, y tenemos en cuenta que todos, absolutamente todos, hemos nacido con taras, vamos a llamarlo así, con inclinaciones hacia ciertas piedras con las que tropezar, por configuración. Unos en el amor, otros con el dinero, otros con cualquier cosa, con la envidia, en fin, con la salud, con lo que sea, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, y que el síntoma es la expresión de un conflicto en la mente, ya te lo digo desde ya, siempre es así. Pero es verdad que esa parte que nombré antes del inconsciente social, inconsciente colectivo de la sociedad que nos toca vivir en el momento, puede llevarnos a una deriva
que nos toque, nos melle la biología por esos hábitos que están incorporados como socialmente establecidos cuando no son saludables para nada, son más bien perniciosos. Bueno, pues eso es exactamente lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Que se trata de encontrar el origen del problema. Alguien como yo lo he pensado mucho tiempo, puede decirte que el conflicto de todo síntoma está en la mente y probablemente haya un fondo de verdad ahí. Y siempre esté ese conflicto, pero no es menos importante. Esto es algo que yo en el pasado he prestado poco atención a esto. Esa parte del inconsciente social cultural que nos toca vivir, de cómo empantana nuestro organismo, cómo por mucho que tú tengas una buena higiene mental, al final si tienes un organismo que no funciona bien, porque tienes hábitos que lo enturbian, y hablamos de nutrición, de sedentarismo, hablamos de electromagnetismo, hablamos de falta de conexión con la naturaleza, hablamos de escapar del sol, de los ritmos circadianos destrozados por los turnos a 3 horas, perdona, por los trabajos a 3 turnos, a 4 turnos, todo esto. Es un desastre por donde lo miremos, lo que hacemos hoy día. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Fíjate, si tú tuvieras una configuración para tener un pequeño problema, o sea, ver la vida con cierta suspicacia, ¿no? Con cierta temática porque tus ancestros vivieron engaños, infidelidades, por ejemplo, y tú vas con la escopeta cargada por la vida y sospechas hasta cuando ves fantasmas cuando no los hay, porque tienes esa inercia, porque tu inconsciente te quiere proteger de lo que vivió tu abuelo y tu abuela, de las cuales heredaste ese trauma, ¿no? Bueno, tú vas con la escopeta cargada y vas viendo por ahí, vas teniendo celos, ves infidelidades donde no las hay o donde las hay, ¿no? También. Pero el tema es que el cuerpo, si el cuerpo físico no está bien, si tu biología está maltratada, va a excitarse enormemente ese conflicto que en principio puede ser pequeño, una pequeña cosita, con esa temática de la que eres sensible. Y la expresión de ese conflicto puede ser muchísimo mayor como síntoma en tu cuerpo de lo que sería si tu biología estuviera ordenada. Y quizás si tu biología no estuviera como está, hecha caldo, y estuviera ordenada y fuerte, igual lo mismo apenas se notaría esa expresión de ese conflicto y no haría falta ni siquiera preocuparte por ello. Podría pasar, y de hecho lo tengo claro, pasa, y lo he comprobado en mí y en otra gente. Entonces, quiero que veas de nuevo la pirámide. Obsérvala. Para mí es una pirámide, aunque tú veas un triángulo ahí. En mi cabeza es una pirámide. Bueno, el endodermo, la parte verde, si está bien, está fuerte, está cultivada, está mimada, sostiene como un gran pilar a el mesodermo, la parte física, locomotora, la parte osteoarticular de la que hablábamos antes. Si esa parte también está cuidada, imagínate que sí, haces deporte, en fin, ahí te mueves, tienes una buena postura, cuidas tu cuerpo. Pues a través de la musculatura del sistema osteoarticular haces estiramientos, todo esto, vas a tener un mesodermo fuerte, pues vas a tener un pilar sólido construido sobre otro pilar todavía más sólido que era el endodermo, en los cuales se puede apoyar el ectodermo y sus conflictos. Pero sí, en la zona verde está hecha polvo porque llevas una alimentación como la que se lleva hoy día. Recuerda que hace nada se ha cambiado la pirámide nutricional. Estamos todos comiendo de forma autodestructiva, literal. Pues si nuestra biología está inflamada como está, que no paramos de incrementar las enfermedades metabólicas, todos estamos con inflamación sistémica, si hacemos eso, a nada que tengamos un pequeño conflicto en nuestra mente, nuestra biología se va a alterar enormemente y nos va a hacer sufrir y vamos a estar desquiciados, porque nuestra biología no sostiene ni el más mínimo conflicto. Bueno, pues si tenemos en cuenta todo esto, digamos que ¿qué te parece la idea de
tengo un síntoma. No tengo todavía ni idea si es una cuestión de envenenamiento por nutrición, porque está envenenado todo el cuerpo, probablemente. Sin embargo, se expresa solo en el sistema nervioso o solo en mi estómago. Bueno, y ya nos podemos imaginar que hay un conflicto de alguna naturaleza para que tengamos esa debilidad, ¿no? Ahí, en el sistema nervioso, en el estómago, donde sea. Bueno, ¿qué te parece que si cuidamos, si ordenamos la parte verde, el endodermo, a través de dos simples cosas? Se pueden hacer unas cuantas, pero con nutrición y ordenando los electrolitos que tomamos y el agua que ingerimos. Ya hablaremos de todo esto en vídeo de cada uno de estos temas. Si nos ordenamos ahí, la parte verde se va a ordenar. Y digamos, el sistema completo biológico va a estar más fuerte, va a haber una mejor conducción eléctrica, va a ser más eficiente y va a ser un gran pilar sobre el que se apoyen las siguientes estructuras. Si además cuidas tu cuerpo, como he dicho antes, pues esa otra parte también estará fuerte y tendrás un conjunto biológico que pueda sostener con mucha más eficiencia cualquier conflicto que tengas. Y de expresarse de forma igual muy desagradable, pasarás a tener una pequeña molestia. La diferencia es infinita. Y si el problema solamente era un envenenamiento global por malos hábitos, bueno, quizás hasta dejes de tener ese problema, ¿no? Pero a lo que voy, con dos pequeños cambios, que como he dicho es un cambio alimenticio y el mirar el tema de los electrolitos y el agua que ingieres, de tener cierto control, pues ahí el 85% de los problemas que tiene la gente desaparecen. Que igual no están desaparecidos, están simplemente muy mitigados al punto de que la persona siente que ya no está. Pero la persona se siente bien y es lo importante. Tienes que saber que con esos dos pequeños cambios la mayoría de las patologías desaparecen, casi desaparecen. Y esto es muy importante porque, oye, cualquiera que está sufriendo tiene la posibilidad de tomar las riendas de su salud a través de esos dos abordajes, de beber los líquidos y los electrolitos adecuados y de comer lo que toca. Y ahí va a haber una gran mejoría en la mayoría de los casos. Si el problema persistiera a pesar de haber hecho eso o haberte acercado al sol o hacer grounding, pisar descalzo el suelo, la hierba, todo esto, si persiste, habrá que pensar que quizás hay que mirar a la zona roja, que es la segunda más grande en cuanto a importancia. Y habrá que hacer algo al respecto. Igual eres una persona sedentaria, bueno, pues igual te toca hacer algo de movimiento, de ejercicio, ¿no? Buscar alguno que te guste, algo que vaya un poco alineado con tu forma de ser, porque es importante permanecer, no hacerlo un mes o dos, permanecer, integrarlo como un hábito, hacer estiramientos, ordenarte las posturas, si te pasas muchas horas sentado, de vez en cuando levantarte, hacer ciertos ejercicios y continuar luego con tu tarea, etcétera. Cuidar y mirar al cuerpo. Y si tras hacer todo eso en el orden que lo estoy diciendo todavía persistiera el síntoma, evidentemente ya donde te queda trabajarlo es en la parte cognitiva, en tu mente, en tu cabecita. Y ahí, bueno, pues hay formas de hacerlo, evidentemente, pero yo me he tirado muchos años trabajando directamente, sea cual sea el síntoma, directamente en la cabeza de la gente. Y va bien, y mejora mucho o totalmente, o en algunos casos no había una gran mejoría, hay de todo, ¿no? Pero en muchos casos sí, porque realmente hay un conflicto detrás de cada expresión. Pero a veces desaparecía del todo, y es que si tú tienes un cuerpo que está totalmente desequilibrado, biológicamente, fisiológicamente fuera de su centro, evidentemente va a ser mucho más difícil siquiera tomar conciencia o hacer ese trabajo profundo que se presupone, ¿no? O las terapéuticas, si tú le pones imanes a alguien, por ejemplo, si su biología está ordenada, si está como tiene que estar alimentada, nutrida y en su sitio, esa terapéutica va a ser mucho más efectiva que si está hecho un desastre. Pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un sitio en el que empezar a trabajar. Y mi propuesta es, que no es mía, yo sigo el pensamiento de otros muchos que piensan como yo,
que cuando hay un problema vamos directamente a ordenar la nutrición y a ordenar el sistema hidroelectrolítico. Vamos a meternos ahí y acercar a la persona al sol y acercar a la persona a que se contacte más con la naturaleza, todo esto, ¿no? Si ya hace falta empezar a tomar otras medidas de índole roja, como acabo de contar antes, ¿no? Como por ejemplo empezar a hacer deporte, hacer estiramientos o irse al quiropráctico, al osteópata o lo que sea. Y ya, en últimas, si hace falta, si persiste, pues ya el abordaje es a través de la mente, de trabajar en el inconsciente de la persona. Bueno, pues este vídeo era para hablar de esto, porque esto yo no lo he visto así durante muchísimos años. Iba directamente a la cúspide de la pirámide, a la cúspide de la pirámide, porque no era consciente del envenenamiento en el que estamos sumergidos los seres humanos. Ya sabía que habría seguramente cosas que comemos que no son saludables y pensamos que sí, ya sabía que estábamos bañados en electromagnetismo por todas partes, microondas, todo esto. Ya lo sabía, esto lo sabes, pero no lo sabes hasta qué punto, hasta que haces una dieta como la que vamos a proponer aquí, la alimentación natural reparadora, y el cuerpo se ordena milagrosamente, que no hay milagro. Simplemente dejas de darle al cuerpo lo que le perturba y le das solo lo que necesita para que el cuerpo haga la magia, que es ordenarse. Y es exagerado el resultado. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que pues somos glotones, mucha ansiedad la canalizamos a través de la comida y la gente, a pesar de experimentar una mejora radical de su artritis reumatoide, de su Crohn, de lo que sea, al final, pues le puede esa parte de gente que no puede sostener en el tiempo esta dieta, porque no es una dieta para 3 meses y curarte y luego volver a lo de siempre. No, si haces lo de siempre, lo que siempre hiciste y te trajo aquí a la enfermedad, como regreses ahí, vas a volver a la enfermedad. Es lo que hay, es real, hay que edulcorar esa realidad. O integras hábitos diferentes o estás bien jodido. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te sirva esta información. A mí me ha hecho despertar, ¿no? De que hay otras vías. No todo es entrar en el inconsciente, que es maravilloso y que te recomiendo que hagas ahí, que limpies un poco la casa ahí a ese nivel, ¿no? A nivel de la zona gris, porque te va a venir muy bien, evidentemente, liberarte de miedos, limitaciones, todo esto. Pero luego hay otro aspecto y es el cuidado de nuestro templo, que es sagrado. Para mí es sagrado y es lo que intento expresar con este vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.